Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos al municipio sureño de Tías y vamos a hablar de las finanzas. Vamos a hablar con el concejal de Hacienda, con Tomás Silvera, que además es un hombre perfectamente instalado en la estructura del grupo de gobierno de José Juan Cruz Saavedra, pero también de la propia del Partido Socialista, un hombre importante dentro del partido. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Tías. Sin más dilación, Tomás, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por venir. ¿Qué tal todo por Tías? ¿Se está bien, no? Por allí se está bien. Sí, en Tías siempre se está Siempre se bien. está bien, ¿no? En Tías, en Puerto del Carmen es una maravilla. Venga, Tomás, vamos allá porque hay muchas cuestiones. El tema presupuesto, ya zanjado, está aprobado. No sé al final qué balance hacen. Bueno, todos los grupos de gobierno dicen un presupuesto social, un presupuesto de inversión. Me imagino que así será. Pues sí, un presupuesto social y expansivo, pero también un presupuesto en consonancia con el pacto de gobierno que hemos firmado Partido Socialista y Unidas Si Podemos. Este es el primer presupuesto de la legislatura, aunque somos los mismos partidos, pero bueno, tiene que tener su reflejo con el pacto de gobierno que hemos firmado. Y en ese sentido, obviamente es un presupuesto muy social y donde las partidas destinadas a bienestar social aumentan significativamente, sin olvidarnos de otras partidas muy importantes en el municipio de Tías, como es la infraestructura turística y la promoción turística, por supuesto. Bueno, vamos a hablar luego también un poco del plan de modernización, porque luego también me gustaría saber la parte que le toca al ayuntamiento y la parte principalmente que luego son las inversiones de los propios promotores o de los propios establecimientos. Temas remanentes, porque para empezar, en mi desconocimiento, con todo lo que fue la ley del gasto, la racionalización del gasto, todo lo que era que no se podía, que todo lo que de superávit se destinara a pagar deuda. Yo no sé si en este momento ya uno puede tener más flexibilidad y disponer más del dinero que si tienes un remanente o un superávit. Sí, seguimos teniendo las mismas reglas del gasto. A día de hoy no se ha aprobado el presupuesto general de España, del Estado, por tanto no sabemos si van a cambiar las reglas fiscales. Nosotros hemos tenido estas reglas y con estas estamos jugando. A partir de ahí vamos a incorporar en el próximo pleno, en el pleno del mes de marzo, con remanente de tesorería unos 10 millones de euros para inversión. Esto siempre y cuando no cambien las reglas, que esperemos que no. Por tanto, nosotros vamos a ir haciendo nuestro trabajo y bueno, si luego cambian las reglas del juego, pues habrá que ver cómo nos adaptamos, ¿no? Pero lo importante es seguir caminando, aprobar el presupuesto en tiempo y forma para incorporar los remanentes, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora en marzo. Bueno, ahora te voy a preguntar por inversión, pero a ver, sin quererme meter mucho porque igual a ti no te corresponde, pero igual los presupuestos del Estado están un poco, no sé si a los compañeros de partido el tema todo de Coldo y todo el tema de Ábalos, ¿cómo lo estás viendo tú como hombre del PSOE? Bueno, a nadie se le esconde que la aritmética parlamentaria es la que es, y fue resultado de las elecciones, eso lo sabe el PSOE desde el minuto 1 y el resto de partidos también. Es decir, lo que supone el resultado electoral es un esfuerzo aún mayor en la negociación de todo tipo de leyes y de los presupuestos. Por tanto, no es fácil y eso conlleva que a veces se retrasen un poco, pues, que salgan adelante determinadas cuestiones. Pero con diálogo y voluntad yo creo que todo se puede. La intención, así lo ha dicho el presidente Pedro Sánchez, es estar toda la legislatura y por supuesto aprobar unos nuevos presupuestos. Lo que pasa es que son muchos interlocutores, muchos partidos y eso pues cuesta un poquito más. Pero yo creo que sí, que será una realidad la aprobación de los presupuestos del Estado. Bueno, y ahora tienen un diputado menos con Ábalos en el grupo mixto. Está en el grupo mixto, pero bueno, eso no significa que vaya a votar en contra de las cuestiones del gobierno. Cree que no, se cree que vote. Es una cuestión pues meramente administrativa de pasar a otro grupo y no al grupo parlamentario socialista. Además, él en ningún momento ha dicho que ahora de repente con rencor va a ir en contra de toda la política socialista. Yo creo que no dijo para nada eso en su rueda de prensa. Por tanto, Ábalos es una persona coherente y pasa al grupo mixto, pero eso no significa que vaya a votar en contra de todo lo que venga del gobierno. No, incluso se dice que casi es una media estrategia, que como que él está bien allí, que Sánchez tampoco quiere gran jaleo, porque a lo mejor una dimisión del propio Ábalos también sería utilizada a lo mejor desde la oposición, precisamente a lo mejor el Partido Popular, como una demostración de un mea culpa. Se puede interpretar así. Con esto también hay que hacer mucha pedagogía y menos populismo. Y la realidad jurídica a día de hoy es que el señor Ábalos no está imputado por ningún delito. Es decir, dimitir de tu escaño por algo que todavía no ha pasado, pues bueno, cuando pase, se hará. Porque además los estatutos del Partido Socialista dicen claramente lo que hay que hacer. Pero hombre, creo que es más el ruido mediático que se está formando que la realidad jurídica a día de hoy. Obviamente, si estuviera citado para declarar, la realidad sería otra, pero dimitir por tu escaño cuando que no ha sido imputado formalmente,
Hombre, es un tema que habrá opiniones de todo Sí, tipo, hay gente ¿no? por responsabilidad política y demás, pero es verdad que... Pero con la realidad, yo como soy jurista de profesión, pues parece que eso lo tengo como un poco más grabado a fuego. La realidad es que el diputado Ábalos no ha sido llamado a declarar en calidad de nada. Entonces, vamos a ser un poco prudentes y sobre todo el Partido Popular, que creo que también ha tenido casos similares donde gobierna. No sé si está haciendo pedagogía tampoco con el asunto, porque de hecho creo que en la futura comisión de investigación van a ir a declarar o a pasar por allí personas de todos los partidos, no solo del Partido Socialista. Sí, sí, de hecho yo creo que la parte de Coldo, el caso Coldo, salía de unas investigaciones en Madrid de los casos de mascarillas del gobierno de Madrid, y ellos contraatacaron con otras denuncias. Bueno, no te quiero tal porque tú vienes a hablar de tu libro y es otro bien distinto. De lo que haga falta. Venga, el tema de las inversiones te dejaba un poco. Entonces, esos 10 millones de remanente, ¿a qué se destinarían? Nosotros, bueno, la cuestión de cuánto dinero destinamos, 10 millones de euros, pero hemos hecho un trabajo previo, sobre todo en cuanto a los proyectos, de tener proyectos y licencias para poder licitar desde el minuto 1, es importante, no es solo una declaración de intenciones de lo que nos gustaría invertir. Eso por un lado. Y por otro, llevamos tiempo haciendo reuniones con los vecinos de todos los pueblos. Eso al final te permite tener un contacto más directo con qué es lo que quieren los vecinos de todos los pueblos del municipio de Tías, porque a veces uno como político pues, puede tener unas ideas o nuestro programa de gobierno decir unas cosas y los vecinos pues ir en otra dirección. Entonces hemos hecho esas dos fases, el trabajo previo de hablar con todos los vecinos y luego el trabajo de los proyectos, por supuesto. Y casi todos van encaminados en la línea de, bueno, eficiencia energética. Ya se ha empezado una parte con los planes de cooperación del Cabildo en cuanto a el nuevo alumbrado de la Somada y de Conil, y seguiremos en esa línea porque es lo que los vecinos nos piden más, la calle pura y dura, tener las calles limpias, con una buena iluminación y demás. Entonces, esa parte es muy importante en la parte de los remanentes de tesorería, en la inversión y por supuesto las infraestructuras públicas como las deportivas y el adecuamiento de las canchas deportivas, es decir, pensando siempre en los vecinos y en la gente lo primero. Sí, había algunas canchas que no estaban muy allá, ¿no? Las de Mazdache, ¿alguna se ha criticado? No sé si hay proyectos de mejora en alguna. Sí, por supuesto, incluso en el Colegio Macher La Somada tenemos el proyecto de techar toda la cancha que está descubierta para poder utilizarla en mejores condiciones. Es decir que afortunadamente en el municipio de Tías hay muchísima cultura del deporte, hay muchísimos clubes, muchísima gente que practica deporte, lo cual es positivo, pero obviamente conlleva que también haya un desgaste importante en las infraestructuras deportivas que tienen que ser constantemente pues, puestas a punto. Y somos conscientes de ello y de ahí una parte se dedica de la inversión de este presupuesto. Vale. Situación económica. ¿Cómo se encuentra el músculo económico del ayuntamiento? Lo digo porque también siempre entre ustedes y el PP, quienes han, bueno, los últimos no sé cuántas décadas se han alternado en el poder, más ustedes, se han siempre echado en cara que les dejaban con deuda. No sé en qué situación se encuentra el... Y además es curioso porque Tías es ejemplo, digamos, un poco de bipartidismo, ¿no? Aunque siempre tenemos otros partidos, ¿sí? Pero casualmente Tías siempre ha sido Partido Popular y Partido Socialista, ¿no? Por eso ese tipo de, bueno, de conversaciones y filosofías en cuanto a la política fiscal. Nosotros la realidad y el informe de cuentas nos dice que tenemos, bueno, deuda cero, estamos totalmente saneados, no tenemos crédito ni vamos a acudir al crédito, por tanto yo creo ¿Bancarios no tienen crédito? Ninguno, ni creo que haga falta, porque ahora mismo con la inestabilidad que hay social y económica, que te acuestas con un tipo de interés a un tipo y te levantas al día siguiente con otro tipo de interés distinto, yo no creo que sea lo más prudente desde el punto de vista público acudir porque sí al crédito, endeudarte, porque bueno, de momento podemos trabajar el ayuntamiento con lo que tenemos. Si el día de mañana lo necesitáramos, lo haríamos, pero no nos parece que ahora mismo sea lo más prudente. Por tanto, seguimos con deuda cero con los bancos y aún así seguimos teniendo remanentes de tesorería, inversiones que vienen de fuera para seguir funcionando, y yo creo que Tías es uno de los motores económicos de la isla de Lanzarote. Así que la realidad es que el ayuntamiento está saneado y por eso va también la economía. Nosotros, sobre todo, hay dos factores que son importantes, que es el nivel de ocupación turística y el nivel de recaudación, porcentaje de recaudación. Y el año pasado fue excepcionalmente alto. El nivel de recaudación, en torno al 82% conseguimos llegar a lo recaudado, dato histórico, y también el número de pernotaciones en los hoteles. Por tanto, esos son datos que nos hacen ver que el municipio de Tías pues, está funcionando bien económicamente. Vale.
tema de otra cosa que se han echado la pelota en el tejado del otro es la piscina. Antes hablábamos y me decía, otra vez la dicha piscina, la dichosa piscina. Pero bueno, a ver si esto termina. La última noticia que yo tenía era que se seguía ese pliego de condiciones, quedaba desierto, ese estudio de viabilidad económica, no sé si daba que al final es que no es viable económicamente, no sé si bajando las condiciones, no sé si se ha conseguido. ¿En qué situación está? Sigue el procedimiento administrativo, que es muy lento y que tiene que informar muchísimas administraciones. Desafortunadamente es así, pero esas son las reglas del juego y eso hace que se tarde tanto en sacar adelante y la gente pueda tener esa percepción de que algo pasa o que no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Pero no nos podemos saltar los procedimientos. Y ahí están y tardan lo que tardan. Me consta además que el alcalde José Juan Cruz, que es una persona muy insistente, muy persistente, está siempre pendiente del proyecto. Hay además empresas interesadas porque es un proyecto bastante bueno, yo creo, y rentable para las empresas que se puedan presentar. Así que bueno, sigue su cauce. Yo ya no quiero decir ni fechas, ni cuándo, ni dónde, pero lo que sí le puedo garantizar es que sigue su cauce administrativo. Bueno, a ver si se finaliza. La verdad que primero porque sea un servicio para todos los residentes y los vecinos de Tías, pero también, sobre todo, para también si se termina, además, por el camino no se sabe ni cuánto dinero se haya podido gastar. Pero no ustedes, sino los grupos de gobiernos que hayan estado. Todo salió con una buena intención. Esto fue del plan de Zapatero, ¿no? Eso fue... Sí, fue con la última etapa del alcalde José Juan Cruz, antes de la alcaldía de Pancho Hernández. Sí, el plan de Zapatero fue. Yo creo que sí. Bueno, a ver si se soluciona. Ordenanzas fiscales también. No sé si en eso hay novedades. ¿En qué sentido? La legislatura pasada hicimos un esfuerzo importante en aumentar las bonificaciones en todas las ordenanzas fiscales. Creíamos que era el momento de ir aumentándolas antes del COVID y durante el COVID también, porque hubo gente pues, con muchos problemas para pagar sus impuestos, empresarios y no empresarios. Ahora estamos en otra senda, en otra línea, y sí que tenemos algunas ordenanzas fiscales para llevar de manera inminente a pleno, como la del IBI, como la reguladora del dominio público y el espacio público, que sobre todo transformarán o tendrán una especial incidencia en Puerto del Carmen. Ya hemos tenido alguna reunión con la Federación Turística para informarles de qué es lo que estábamos haciendo y ahora pues falta llevarlas a pleno. Cada una van en un sentido distinto, la del IBI y la de la ocupación de la vía pública pues son objetos distintos, pero sí que se hace necesario en el municipio de Tías pues esa reforma fiscal en la línea en la que le digo. Vale, pues, temas me decías, ¿no? No sé si hay cosas que afectan a la restauración, lo que son mesas, sillas, terrazas. En ese sentido, no sé qué se le va a aplicar. Sí, hay que también tener la perspectiva histórica y ver un poco qué es lo que ha pasado, cómo eran los destinos turísticos antes de la pandemia, cómo fueron durante la pandemia y lo que nos encontramos ahora. Porque la realidad es que a Lanzarote viene la gente, entre otras muchísimas bondades, por el clima, y a la gente le gusta estar en la terraza afuera, que es algo que antes pasaba pero no tanto. Después del COVID se ha visto como que a la gente le apetece más estar fuera que dentro del propio local. Y la avenida Puerto del Carmen es la que es, o sea, no se puede hacer más grande porque es lo que hay. Entonces hay que conjugar distintos factores como el ocio y la restauración, atender al turista, que es el que nos da de comer, con también pues, los viandantes y las distintas formas de circular, no solo andando, sino en bicicleta, en patineta y demás. Entonces se dan un cúmulo de factores que requiere una reordenación de la avenida, sobre todo en consonancia con el futuro plan de modernización. Si queremos modernizar el destino turístico, pues también la avenida de Puerto del Carmen es parte importante de ese destino turístico. Entonces estamos trabajando en la regularización de los espacios públicos. Quien no se adapte pues tendrá que dejar el espacio libre, porque a nadie se le esconde que algunos límites entre donde se puede transitar o donde se está cenando es difuso y es algo en lo que tenemos que actuar. Por el bien de todos, al final estamos hablando de un bien común, el espacio público de todos. Sí, porque ahí con el COVID se les favoreció, ¿no? Por el tema y se hizo como un poco la vista gorda, ¿no? Que se suele decir. Sí, bueno, aprobamos un bando municipal en el que se permitía durante una temporada pues poner esos espacios fuera. En toda España se hizo así. Y nosotros además también tuvimos una exención en la basura industrial. Durante el periodo COVID, pues a los empresarios y sus terrazas no se les cobró la basura industrial porque, bueno, era un periodo en el que estaban recuperándose. Ahora la realidad económica es otra y turística y ya no estamos en un periodo COVID y, por tanto, es un periodo en el que tenemos que reordenar todo lo que está pasando ahí en la avenida Puerto del Carmen. Se va a recaudar más ahí. Habrá parte que se actualizarán las tarifas que creo que son del año 2010, 2011,
decir, hace ya muchos años, que sigue siendo muy barata porque además el informe de la Audiencia de Cuentas nos dice que nosotros en TIES estamos por debajo de la media en cuanto a presión fiscal. Por tanto, cualquier ajuste económico no significa una subida desmesurada impositiva, sino lo que ha subido el IPC y lo que ha subido el metro cuadrado. Vamos a ver, con los planes de modernización y con todo lo que se ha invertido en la avenida, tu negocio también aumenta de valor. Por tanto, la calle, que es de todos, también aumenta de valor. No se puede devaluar. Entonces tiene que ir en la misma línea, en consonancia una cosa con la otra. Vale. Una cosa que le preocupaba una vez en una conversación con el alcalde, con José Juan Cruz, era el hecho de haber quitado contenedores de la avenida y pasarlos a las transversales, ¿no? A las perpendiculares, donde ya casi hay más residentes, donde todo está más estrechito. Y había quejas en tanto, primero, que la gente no es muy cívica a veces y lo tira por fuera. Los restaurantes también tiran como aceites y demás. No sé si ahí se está pensando en algo o es un problema que habrá que, no sé. Bueno, el primer problema, por llamarlo problema, somos todos nosotros los seres humanos, porque es que hay gente que no tiene conciencia cívica ninguna, pero eso en Puerto del Carmen, en Arrecife y en muchísimos sitios de la isla de Lanzarote. Y es un debate que debemos tener todos porque nos afecta a todos. Eso por un lado. Como le decía, reorganizar o reordenar el espacio público no es una tarea fácil, por lo que usted dice, pues nadie quiere los contenedores en la puerta de su casa, hay zonas donde le da mucho más el viento y al final acaba levantándose las tapas, volando a la basura que le molesta al vecino. No es tarea fácil porque queremos hacerlo además de manera consensuada, no imponer que X calle tenga todos los contenedores, 10 contenedores de golpe. Tiene que ser una cosa compensada y le digo, pues entre que la gente no respeta las normas, porque hemos sancionado muchísimos establecimientos por no respetar la ordenanza y tirar la basura que no corresponde. Yeah. Es decir, por un lado tenemos que sancionar, porque parece que es la única manera en que la gente responde cuando le tocan el bolsillo, pero también hacerlo de manera sensata y que no sea un perjuicio para todos los vecinos de una calle y del resto de calles, no. Es un trabajo complicado, pero que bueno, que hay que abordar. Bueno, la verdad que sí, no, lo digo porque era una preocupación que así me trasladaba el propio alcalde. Venga, vamos al plan de modernización. Tercer plan de modernización. ¿En qué momento se encuentra? Porque ya no sé si eso ya está como aprobado o ya está presentado ya, yo creo, ¿no? Y un poco hacia dónde va, cuántos, no sé si empresas, hoteles o cuánta gente se ha metido, qué distintos tipos de negocios y la parte pública, porque muchas veces también los empresarios consideran que el ayuntamiento o las instituciones públicas tienen que hacer un esfuerzo en infraestructuras públicas, aceras y demás. Por supuesto que esto tiene que ser de manera mancomunada entre todos, un esfuerzo de todos. El tercer plan de modernización, recuerde que el segundo pues lo impugnaron en los tribunales y al final lo tumbaron, estamos en el tercero, se encuentra en fase de exposición pública, de presentar alegaciones y queda por informar a algunas administraciones. El Gobierno de Canarias tiene un cronograma claro de cada cuándo se tiene que aprobar cada cosa, de momento se está cumpliendo, por tanto yo soy optimista en cuanto a la aprobación del tercer plan de modernización y va a ser un antes y un después en el destino Puerto del Carmen. Hay presentados proyectos muy ambiciosos, muy positivos, que yo creo que va a haber un cambio importante en el destino. Cuéntanos algunos, dinos algunos. Bueno, está la parte de iniciativa privada, obviamente, que ha sido... yo tengo una consideración muy positiva de la clase empresarial en el municipio de Tía. Siempre han apostado, sobre todo en Puerto del Carmen, por ese plus y esa modernización. Al final en la isla de Lanzarote, Puerto del Carmen es pionero por estos planes de modernización. Y no es solo por la parte pública, sino porque también hay una clase empresarial detrás que busca la excelencia turística y el tener pues, un mejor establecimiento y ofrecer un servicio mejor. Tenemos que ir de la mano ambos. Hay zonas centros comerciales pues, que están un poco abandonados y se van a reformar y hacer una cosa pues, de mucha mayor calidad. Es decir, hay un poco de todo. No va a ser solo hotelero, sino que afecta a muchísimas cosas. Y luego está la parte que recauda el ayuntamiento y que tiene que destinarse a inversión en ese entorno donde se ha modernizado pues, el Hotel X. Nosotros en nuestra página web somos muy transparentes, tenemos muchísimos proyectos colgados para que la gente vea en qué línea vamos, cuánto cuesta X proyecto o lo que vamos a hacer. Y de nada sirve que un hotel se reconvierta o aumente de categoría si el entorno luego no acompaña. Somos muy conscientes de eso, pero para eso tenemos que tener los proyectos primero. Y yo creo que en esa línea vamos a ir caminando. Sí, porque en montante económico eran como se calculaba, por la propia iniciativa privada, lo que van a invertir los propios
hoteleros o extrahoteleros eran 400 millones, puede ser. Sí, ¿no? sí, sí, perfectamente. Estamos Sí, ¿no? hablando de muchísimo dinero. Por eso le digo que es un impacto económico muy importante en el destino Puerto del Carmen y que habrá un antes y un después. Estamos hablando de muchísimas iniciativas, de reformas importantes de establecimientos hoteleros, aumentos de categoría. O sea que bueno, todo parece que va por buen camino. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Una cuestión y una curiosidad, no, igual no es el área que te corresponde, Tomás, pero el otro día había una especie de contraataque del presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, a la pregunta un poco de Dolores Corujo, ¿no?, de su compañera de partido, de la isla saturada turísticamente. Entonces le contraatacó con ese informe a la que hacía alusión Dolores Corujo, que fue encargado por el propio Cabildo en la etapa de Dolores Corujo. Y una de las partes que decía Osvaldo Betancor, decía que 4 municipios sí cumplían, pero quienes no se adaptaban, o sea, quienes superaban el número de plazas, en este caso turísticas de la isla, era 3 que eran del Partido Socialista. Bueno, Aría ha estado y no ha estado, pero otro era San Bartolomé, que es muy socialista, y Tías, que es muy socialista. Y decía que Tías superaba. Yo no sé si ahí tiene que hacer, si está de acuerdo con ese análisis, y segundo, si ahí tendrá que también, no sé, el análisis de la vivienda vacacional. Sí, vamos a ver. La realidad del destino Puerto del Carmen es el que se construyó de X manera y el resultado es el que tenemos. Ahora tenemos que administrar ese destino y ese número de camas, pues obviamente de manera sostenible. Eso el Partido Socialista, gobierne o no gobierne, lo tiene clarísimo. Pero es verdad que luego, pues los datos a veces no son del todo correctos. A nosotros nos ha costado un proceso de investigación muy importante hacer una cuantificación de las camas reales que hay en el destino Puerto del Carmen. Porque Puerto del Carmen es un sitio donde mucha gente quiere vivir, afortunadamente, y muchas zonas se han reconvertido en residenciales, por tanto se han perdido camas. Entonces habrá que ver si esos datos están actualizados o no para saber de lo que estamos hablando en cuanto a saturación o no. Nosotros, el primer plan de modernización, que fue el que hizo el Partido Socialista en Tías, el segundo fue ya en la época del Partido Popular, y este de ahora, tenemos claro que la idea es reconvertir y que la capacidad de carga es la que es. Pero los datos de nuestro plan de modernización nos dicen que no hemos llegado al tope en el municipio de Tías. Por tanto, los datos son los que son, pero también depende de quién los interprete. Y nuestro plan de modernización... Ese informe era encargado por Dolores Corujo. Por quien fuera. Nuestro plan de modernización nos dice que no hemos llegado todavía al tope de camas. No sé si están actualizadas o no el número de camas, por lo que le digo, por la reconversión y porque otras pasan a ser residenciales. Es decir... No obstante, en esta misma línea nosotros tenemos pensado llevar a pleno la modificación del IBI, de la ordenanza fiscal del IBI, para adaptarla a la nueva ley de vivienda del gobierno. Es decir, no estamos solo en la parte turística, sino nosotros nos importa lo saturado o no que esté el destino y lo saturado o no que esté el tema vivienda en la isla de Lanzarote. Esto implica que, por ejemplo, que ya tenemos censados los propietarios que tienen 4 o más viviendas y las que tengan vacías o no. Y nos va a permitir recargar en el IBI a las personas que no pongan en el mercado del alquiler en el municipio de Tías esas viviendas. Si el debate está muy bien de si estamos saturados o no, y es necesario, obviamente, pero también hace falta actuar. Y nosotros en el municipio de Tías estamos yendo por las dos vías, por reconvertir hasta el techo que nos permita el plan insular y nuestro plan de modernización, pero también obviamente hay que ponerle coto a determinadas prácticas, digamos, como las viviendas vacacionales que están fuera de ordenación y no se puede permitir. Es más, tanto estamos yendo por esa línea que a finales del año pasado encargamos una inspección tributaria a todas las viviendas vacacionales porque no estaban tributando correctamente. Estaban tributando como vivienda basura de vivienda domiciliaria cuando que tiene que ser basura industrial. Es decir, el debate está ahí, pero también a mí me gusta como una hormiguita ir trabajando. O sea, puedes tener una vivienda vacacional que tiene sus consecuencias negativas, positivas y negativas, pero lo que no puede ser es que el ayuntamiento no esté recaudando, que no estés declarando lo que tengas que declarar o que no lo tengas de manera legal. Esa es la cuestión, que aflore lo que se está haciendo de manera incorrecta. Pero bueno, como le digo, nuestro plan de modernización establece un techo y nosotros en principio no hemos llegado a ese techo. Vale, se lo considera. Última pregunta. Y has metido el tema de vivienda. Hay gente que también dice que se libere un poco de suelo, o sea, Arrecife parece que en la zona de Maneje. Yo recuerdo un piano me comentaba el tema de Mácher, ahí va a haber una promoción, no sé si tú me puedes recordar cuántas plazas había y si hay más disposición, no van los precios, no es tu área, pero no sé si también
uno también quiere decir que sí va a haber posibilidades de construcción, y porque privada, aunque sea, pero que la gente necesita ya vivienda. A nadie se le esconde que es un problema importante en la isla de Lanzarote, pero que la isla de Lanzarote tiene el tamaño que tiene. Hay municipios que pueden crecer más, como puede ser Arrecife, que todavía tiene mucha parte de suelo que puede crecer, y hay otros más pequeños que lo tenemos un poco más complicado. Para eso es importantísimo aprobar el Plan General, que también creo que será una realidad a lo largo de este año, del municipio de Tía, que nos permita de manera más clara pues, establecer cuáles son los suelos que se pueden ceder para que se haga por parte del Gobierno de Canarias esas viviendas públicas, pero también los promotores que lo hagan y destinen una parte a viviendas pues, de promoción oficial. Nosotros vamos a ver, el municipio de Tía es que tiene una realidad urbana en Puerto del Carmen, que es la que es, pero luego en el resto de municipios, como por ejemplo la parte de Mácher, Mácher te puede parecer un pueblo pequeñito, pero está muy expandido, o sea, está muy extendido porque las casas van creciendo como aisladas unas a otras y al final consumen un montón de territorio. Son pocas casas, pero que consumen mucho territorio porque se expanden a lo largo. Por tanto, la realidad de dónde ubicar las viviendas, pues claro que hace falta vivienda y vivienda de protección oficial, pero la realidad del territorio de la isla de Lanzarote y del municipio de Tías es el que es, entonces podremos aumentar, pero O sea, en poco va a haber por ahí. la manera muy poca que podamos, desafortunadamente, pero lo poco que haya, tenga claro que nosotros como gobierno de izquierda vamos a poner a disposición el suelo, por supuesto. Pues a ver si es verdad. Bueno, si es de ustedes, y si es privado, pues bueno, que se haga una iniciativa privada. Tomás, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, un placer. Las palabras de Tomás Silvera, en este caso concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Tías. Al final acaba hablando algo, casi le preguntaba más por urbanismo que por su propia área, pero bueno, un hombre documentado, además no rehuye ninguna pregunta. Del resto, lo que sí ha dicho, bueno, esas inversiones, esos presupuestos que sí están aprobados definitivamente, esos 10 millones de remanente, a ver si se pueden invertir en determinadas cuestiones, y luego ha hecho bueno, un análisis de determinadas cuestiones. Se reconoce como un municipio con deuda cero, así lo ha dicho, no tiene ninguna cuenta pendiente o cuenta pendiente bancaria, y del resto también, bueno, ha hablado de la piscina también, a ver si esta pesadilla se acaba. Es un tema muy complicado, pero dice que hay gente interesada y que bueno, que puede ser también un buen negocio. Hemos hablado de otras muchísimas cosas y del plan de modernización, lógicamente. Dice que bueno, se va a hacer un esfuerzo también desde el municipio, desde el ayuntamiento, pero también de esa iniciativa privada que más o menos comentaba que esos 400 millones de inversión que se podría hacer para mejorar una planta hotelera que ya está madurita y hay que refrescarla. Nosotros, hermanos, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.